¿Se visualiza que está grabando la clase ya? Sí. Perfecto. Bien, entonces capítulo 10, el dinero, el interés y la renta. Y estos tres elementos que es el dinero, el interés y la renta están fundamentados en el modelo ISLM, ¿ya? Así se denomina en macroeconomía este modelo, y es el centro de la macroeconomía moderna. Y en él nosotros podemos entender el funcionamiento eh, muy básico de los equilibrios macroeconómicos con disturbios que puedan producirse a través de la demanda agregada o algún disturbio que se pueda producir a través del mercado monetario, ¿ya? La idea es mantener los equilibrios macroeconómicos. Como ya sabemos, hoy en día se han producido, primero por el estallido social y luego por la pandemia, se han producido disturbios fundamentalmente por el lado de la demanda y en parte por el lado de la oferta agregada en la economía. El gobierno, a través de sí mismo y a través del Banco Central, ha efectuado políticas fiscales y políticas monetarias tendientes a reducir o lograr restablecer de alguna manera los equilibrios macroeconómicos, ¿ya? La caída fuerte en la demanda agregada, suscitada principalmente por la caída en la renta y el trabajo de las familias principalmente, y por otra parte, la caída en la producción, producto del cierre de numerosas empresas hoy en día, han hecho que tanto la demanda como la oferta hayan estado contrayéndose permanentemente, hasta un punto que ahora en el mes de mayo se dio la información publicada hace un par de días que el IMASEC de este mes de mayo cayó fuertemente, ¿ya? 15,8%. Y lo más probable es que el próximo mes, cuando tengamos la información del IMASEC de junio, lo más probable es que esta caída en la producción pueda llegar hasta el 17, 17,5%. Y eso obviamente fundamentado principalmente en la caída tanto de la producción como la demanda agregada, ¿ya? Traducido principalmente por la pérdida de los empleos de las familias. Bien, entonces este modelo ISLM nos va a ayudar a comprender un poco cómo afectan a los equilibrios macroeconómicos todos estos sucesos que están actualmente suscitándose y de qué manera el gobierno, a través del Banco Central principalmente, puede de alguna manera tratar de evitar o contener estas caídas fuertes, ¿ya? Como introducción, aquí dice el modelo ISLM, como les decía, es el centro de la macroeconomía moderna a corto plazo. Vamos a introducir básicamente dos nuevos conceptos en este modelo, que es la curva IS, que ahí aparece, y esta curva, que le vamos a denominar IS, describe las combinaciones de ingreso y tasas de interés, con las cuales el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. Y vamos a introducir un concepto nuevo también que se denomina curva LM, la cual, como ahí dice, describe las combinaciones ahora entre ingreso y tasas de interés en las cuales el mercado del dinero se encuentra en equilibrio. Entonces, como pueden apreciar, fíjense que la primera curva que vamos a introducir, que es la IS, habla acerca del mercado de bienes, que es el que estamos viendo hasta la clase pasada. Desde la primera clase hasta la clase pasada, hemos estado analizando el mercado de bienes y servicios, ¿ya? Y luego, como en dos clases más, vamos a introducir los conceptos asociados al mercado del dinero. El mercado del dinero tiene básicamente dos variables. Una es la renta en la economía, que tiene de alguna manera alguna relación con las tasas de interés, ¿bien? Entonces, cuando veamos este mercado del dinero, vamos a entonces entender y comprender el funcionamiento de la curva LM. Posteriormente que hayamos visto ambas curvas, su funcionamiento, su origen, qué hace que éstas de alguna manera se vean afectadas, vamos a tomar estas dos curvas y las vamos
a analizar en forma conjunta, IS y LM. Y cuando ambas curvas se interceptan, geométricamente hablando, ¿ya? Se va a hablar de equilibrio en el mercado o en los mercados en general, que va a concentrar tanto mercados del trabajo, mercado de bienes y servicios, y también el mercado monetario. Entonces ahí vamos a ver el equilibrio simultáneo en estos tres tipos de mercados. Vamos a ver también, una vez que tengamos más o menos claro el funcionamiento del equilibrio ISLM en los tres mercados, vamos a ver cómo afecta a estos equilibrios los aumentos del gasto gubernamental, ¿ya? Y también vamos a ver cómo afecta los equilibrios o desequilibrios, ¿ya? En los tres mercados producto de un cambio en la oferta monetaria por parte del Banco Central. Esos son básicamente los 6 puntos que vamos a analizar, ¿ya? En este modelo ISLM. Introducción de la curva IS a través del mercado de bienes y servicios, la introducción de una curva que se denomina LM, que habla acerca del mercado monetario, la interacción entre ambas curvas, el equilibrio macro con los tres mercados, y cómo se ve afectados los equilibrios con movimientos por parte del gobierno de la política fiscal y con movimientos por parte del Banco Central de la oferta monetaria. Esta estructura, en esta gráfica, se puede apreciar que en el modelo ISLM que vamos a estudiar ahora, fíjense, tenemos básicamente dos grandes mercados que vamos a analizar. El mercado de activos financieros, que es este que está acá, y el mercado de bienes y servicios, que es el que hemos estado analizando hasta la clase pasada. ¿Ya? Vamos a ver cómo estos dos mercados interactúan entre sí. El mercado de activos financieros, básicamente y en forma paralela, contiene a su vez dos submercados. El mercado del dinero, con la demanda y oferta por dinero, y el mercado de los bonos, es decir, de todos los instrumentos de intermediación financiera, los cuales están involucrados en este mercado de bonos con la demanda por bonos y la oferta por bonos. ¿Ya? Y ahí vamos a ver y analizar el equilibrio en el mercado de los bonos, su relación con el equilibrio en el mercado del dinero, y a su vez analizando el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se relacionan estos dos mercados? Básicamente a través de dos variables. Una es la renta en la economía, que está acá arriba. Y la otra variable que interrelaciona a ambos mercados es la tasa de interés imperante en el mercado. ¿Ya? ¿Cómo las modificaciones en la renta y la tasa de interés pueden afectar el equilibrio de todos estos mercados en forma simultánea? Ahora, el gobierno puede incidir o afectar de alguna manera el mercado de bienes y servicios a través de lo que aparece aquí abajo. Y algo hemos visto ya en la clase anteriores, la política fiscal. Es decir, el gobierno a través de política fiscal, que recordemos son tres vías. Uno, modificación del gasto público, modificación de las transferencias y modificación de la tasa impositiva. A través de esas tres vías, el gobierno puede hacer política fiscal y de esa forma afectar o intervenir sobre el mercado de bienes y servicios. A su vez, el Banco Central puede afectar el mercado de activos financieros, ¿ya? Puede intervenir en el mercado de activos financieros a través de lo que se conoce como política monetaria. Y eso lo vamos a estudiar, obviamente, en detalle. ¿Cómo el Banco Central hace política monetaria? Bueno, básicamente o principalmente modificando la cantidad de dinero que circula en la economía. ¿Ya? Ahí hay algunas alternativas que vamos a estudiar en detalle, cómo el Banco Central, a través de política monetaria, puede afectar al mercado de activos financieros. ¿Ya? Este es entonces el esquema general de este modelo ISLM que vamos a tratar en el capítulo 10, como les decía, y también en el capítulo número 11. Básicamente en el 10 analizamos ambos mercados y el equilibrio. Y en el capítulo número 11 vamos a analizar los efectos
de política fiscal sobre el mercado de bienes y servicios y el equilibrio macro. Y también en ese capítulo 11 vamos a analizar los movimientos de política monetaria del Banco Central y cómo estos movimientos afectan el mercado de activos financieros y afectan al equilibrio macro en general. Bien, bien, a continuación entonces, introduciéndonos en este modelo ISLM, nos vamos a concentrar, como hemos venido viéndolo en las últimas clases, en el mercado de bienes y servicios. Fíjense en esta diapo, el mercado de bienes y servicios interviene básicamente, por lo que hemos visto, en este diagrama de 45 tenemos la recta de 45, que recordemos que representa el nivel de renta y producto de la economía, o sea, la oferta agregada. Y por acá tenemos una curva que se llama demanda agregada, ¿ya? Que representa obviamente todo lo que es la demanda, ya sea del sector privado o del sector público. ¿Mm? Y también del sector externo. Ahora, cuando esta demanda agregada en el mercado de bienes y servicios coincide en un punto o se intersecta en un punto con la línea de 45, es decir, con la oferta agregada, en ese punto que vemos aquí, punto A, se produce el punto de equilibrio, equilibrio macroeconómico. Demanda agregada es igual a renta y producto. ¿Ya? Por lo tanto, para este nivel de renta que está aquí abajo, ¿ya? Se produce el equilibrio macroeconómico. Y recordemos que una de las características de la línea de 45 es que cualquier punto en que nos situemos en esta línea de 45 equidista de ambos ejes. Es decir, desde cualquier punto de aquí de la línea de 45 hay exactamente la misma distancia hacia el eje de la ordenada como hacia el eje de la abscisa. ¿Bien? Por ejemplo, este punto A, la distancia que hay hacia este eje es la misma distancia que hay hacia este eje de la ordenada. ¿Mm? Por lo tanto, si en este eje estamos representando la demanda agregada también, y en este eje la renta y producto, quiere decir que esta distancia vertical que hay desde el punto A hasta el punto Y, tenemos la demanda agregada. Y la distancia horizontal que hay entre este punto Y y el punto A es el nivel de renta o producto. Y obviamente ambas distancias son iguales, por lo tanto en ese punto A de equilibrio hay equidistancia, es decir, equilibrio entre la demanda y la oferta. ¿Bien? Vamos a introducir entonces nuevos conceptos a la materia que nosotros ya hemos estudiado. Recuerden que la demanda agregada, hasta la clase pasada o hasta la clase anterior a la prueba, está compuesta básicamente por tres componentes. Uno, el consumo, la inversión y el gasto público. Recordemos también que a estos tres componentes del gasto agregado se puede, valga la redundancia, agregar los componentes del sector público. Es decir, demanda agregada es consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas de importaciones. ¿Bien? Aquí dice que el dinero cumple una función central en la determinación del ingreso y del empleo. Las tasas de interés son un determinante significativo ya en este mercado en general, ¿ya? Y es el Banco Central, ¿ya? Ahí dice la Reserva Federal en el capítulo número 10, que está referido a Estados Unidos, pero en el caso de nuestro país, quien maneja básicamente o controla la cantidad de dinero que circula en la economía es el Banco Central de Chile. Por lo tanto, es este organismo emisor quien controla el incremento de dinero y las tasas de interés. ¿Ya? Cualquier movimiento, disminución o aumento en la cantidad de dinero circulando en la economía, como así también los cambios en la tasa de interés, son controladas por el Banco Central. Sin embargo, parecería que las reservas de dinero, la tasa de interés
y obviamente el Banco Central, tienen un lugar entonces en este modelo preponderante, ¿ya? Y lo vamos a desarrollar entonces según lo que habíamos visto en el capítulo 9. La política monetaria, que recuerden, es un instrumento que utiliza el gobierno básicamente a través del Banco Central, ¿ya? Para mantener los equilibrios macroeconómicos. La política monetaria y el empleo a través del mercado del dinero. Una política fiscal, ¿quién la maneja la política fiscal? Directamente el gobierno. Una política fiscal de expansión eleva las tasas de interés y amortigua el impacto expansivo. ¿Ya? También los cambios en la tasa de interés tienen un efecto obviamente muy importante, ya que la tasa de interés, vamos a ver a continuación, que forma parte de la demanda agregada, específicamente en el gasto de inversión. ¿Ya? Hasta la materia pasada, recuerden, en el modelo, tanto en el modelo 1 como en el modelo 2, habíamos establecido un gran supuesto. Dijimos que la inversión en la economía va a ser autónoma. ¿Se acuerdan? Y dijimos que I va a ser igual a I rayita. Es decir, la inversión no va a depender de nada, ni de la tasa de interés, ni de la renta, va a ser autónoma. Y por lo tanto nosotros nos dábamos siempre un supuesto de un monto determinado para la inversión, ¿ya? Que podía ser 50, 100, 150, 200, en fin. Pero a partir de este modelo ISLM, lo que vamos a hacer es levantar ese supuesto. Es decir, vamos a estudiar una inversión más realista. Y tal como lo hicimos tanto en el modelo 1 como en el modelo 2, en el estudio del consumo de las familias, dijimos que el consumo era una función. Y esa función tenía dos componentes, consumo autónomo y consumo inducido por la renta. Ahora, lo que vamos a hacer con respecto a la inversión, también vamos a estudiar la inversión como una función, que también va a tener básicamente dos componentes. Uno, que es la inversión autónoma. Pero ahora vamos a ver que la inversión en la economía también depende de la tasa de interés. ¿Ya? O sea, tiene dos componentes, uno autónomo y uno inducido. El inducido va a estar influenciado por la tasa de interés en la economía. ¿Ya? Fíjense acá. Dice, ahora que hemos hecho más completo nuestro modelo macroeconómico con la introducción de las tasas de interés como una de sus partes relevantes, el gasto en inversión también se vuelve endógeno, ¿ya? O sea, deja de ser autónomo. La tasa deseada o planeada de inversión es menor cuanto mayor sea la tasa de interés, ¿ya? Cuanto mayor sea la tasa de interés de los préstamos, menores son las utilidades que esperan las empresas obtener entonces, ¿ya? Vamos a ver a continuación entonces específicamente la inversión. Especifiquemos una función de gasto en inversión de la siguiente forma. La inversión, hasta el modelo 2, fíjense, era igual a inversión autónoma. Pero ahora va a tener además un componente inducido por la tasa de interés. Por lo tanto, la inversión en la economía, la inversión privada, va a ser el componente autónomo menos un componente inducido. Es decir, fíjense, estamos introduciendo dos nuevos conceptos para la inversión. Uno es B y otro I. Obviamente I va a ser la tasa de interés de mercado. Y B, que se entiende matemáticamente con un valor mayor que cero. Y aquí está, la tasa de interés I, ¿ya? Es la prevaleciente en el mercado. Y el coeficiente B lo que hace es medir la sensibilidad, qué tan sensible es el gasto en inversión frente a las variaciones en la tasa de interés. O sea, es muy parecido al concepto que habíamos visto en el modelo 1 y 2 de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. B lo podemos denominar de dos formas. Uno,
como el coeficiente que mide sensibilidad del gasto en inversión frente a las variaciones de la tasa de interés, o también lo vamos a conocer como la propensión marginal a invertir, ¿ya? Esos dos conceptos son equivalentes. En definitiva, el gasto en inversión fuertemente va a depender de las variaciones de la tasa de interés, ¿ya? Y B va a ser el coeficiente que va a medir el grado de sensibilidad que tiene este gasto en inversión frente a las variaciones en la tasa de interés. Vamos a ir parte por parte. Otro elemento en la función de inversión, fíjense, es el signo negativo que tiene el componente inducido de la inversión. Tiene un signo negativo. Eso quiere decir que entre la variable dependiente inversión y la variable independiente tasa de interés, existe una relación inversa. Si tuviese un signo positivo, significa que la relación entre esas dos variables sería directa, pero como tiene un signo negativo, entonces la relación que hay entre ambas variables es una relación inversa. ¿De qué manera se ve esto? Pensemos en cualquier empresa que, supongamos, está visualizando que la proyección, algo positivo, pensando que la proyección para el próximo año, la demanda por sus productos va a aumentar. Entonces, si la empresa está visualizando que la demanda por sus productos va a aumentar, bueno, obviamente la empresa necesita producir más de aquí al próximo año. Por lo tanto, necesita invertir. Por ejemplo, comprar nuevas maquinarias, ¿cierto? Construir una nueva bodega, ampliar la capacidad instalada, es decir, en lo que es la contabilidad de la empresa, en lo que es activo fijo, va a tener que adquirir nueva maquinaria, nuevas instalaciones, es decir, invertir, ¿ya? Sabemos que para que una empresa pueda invertir, necesita financiamiento. Una parte del financiamiento para una mayor inversión es parte de sus utilidades, las cuales no son distribuidas. Obviamente, esa parte de las utilidades no distribuidas se pueden utilizar para reinvertir. Pero normalmente esas utilidades, cuando los proyectos de inversión son significativos, requieren las empresas de una mayor cantidad de dinero que esas utilidades no distribuidas. Por lo tanto, para poder complementar ese financiamiento, lo que necesitan las empresas es solicitar créditos a la banca privada. Obviamente que al solicitar los créditos a la banca privada, un elemento importante que tiene que analizar la empresa es la tasa de interés de esos créditos. Obviamente, si es que la tasa de interés del mercado es más bien baja, la empresa va a incentivarse en invertir, por lo tanto va a solicitar créditos a la banca privada de mejor forma. Al contrario, si la tasa de interés en el mercado es más bien alta, obviamente que ese elemento va a hacer, de alguna manera, desincentivar a la empresa de poder solicitar crédito. Entonces, al momento de invertir, el elemento primordial para la empresa es analizar cómo está la tasa de interés en el mercado. Entonces, fíjense en esta función de inversión. Si la tasa de interés, como aquí hay una relación inversa, si la tasa de interés es alta, el gasto en inversión tiende a caer, porque la empresa se desincentiva y no hay mayor motivación para poder pedir créditos, porque el costo del crédito es muy alto. Pero si la tasa de interés, aquí, la tasa de interés es más bien baja, obviamente el gasto en inversión va a tender a aumentar. O sea, va a incentivar a la empresa, esa tasa de interés más baja, va a significar que el costo del financiamiento va a ser más bien bajo. Por lo tanto, el gasto en inversión tiende a aumentar. Y ahí se nota entonces la relación inversa entre el gasto en inversión y la tasa de interés. Relación inversa que se ve por el signo negativo, ¿ya? Entonces ahí podemos nosotros entender cómo, de alguna manera, tasa de interés y gasto en inversión están relacionados. Y obviamente el gasto en inversión está fuertemente, en la realidad, fuertemente influenciado
por la tasa de interés. ¿Bien? Ahora, esa es la relación que hay entre tasa de interés y gasto en inversión. Pero, ¿qué papel juega B en todo esto? B, entendiéndolo como el coeficiente que mide la sensibilidad que tiene el gasto en inversión frente a la variación en la tasa de interés. Bueno, B, sabemos que puede adoptar un valor positivo, puede tener un valor 5, 3, 8, ¿ya? Más grande o más pequeño. En el caso que B adopte un valor relativamente grande, quiere decir que el gasto en inversión va a ser muy sensible a las variaciones en la tasa de interés. Es decir, basta una pequeña reducción en la tasa de interés, una pequeñísima disminución en la tasa de interés, como para que el gasto en inversión se dispare significativamente, o sea, aumente significativamente. Eso ocurre cuando B es muy sensible, es decir, tiene un valor relativamente grande. Al contrario, si B, que es la sensibilidad que tiene el gasto en inversión ante las variaciones en la tasa de interés, si ese valor es muy pequeño, por ejemplo, 1, 1,2, 0,8, ¿ya? Si es muy pequeño, quiere decir que el gasto en inversión es poco sensible ante las variaciones en la tasa de interés. Entonces, si el gasto en inversión es poco sensible, quiere decir que para que el gasto en inversión aumente, ¿ya?, va a requerir una fuerte caída en la tasa de interés. O sea, como es poco sensible, y para que se expanda el gasto en inversión, entonces obviamente tiene que disminuir la tasa de interés. Pero la caída en la tasa de interés tiene que ser significativa, porque de esa manera va a lograr que el gasto en inversión logre aumentar medianamente, ¿ya?, debido a que es poco sensible. Entonces ahí radica la importancia que tiene el valor de B. Un B muy grande hace que el gasto en inversión sea muy sensible a la variación de la tasa de interés. Entonces, ante esa situación, un pequeño cambio en la tasa de interés va a hacer que el gasto en inversión se dispare significativamente. Pero si B tiene un valor pequeño, entonces, para que el gasto en inversión reaccione mediana o significativamente, va a requerir un gran cambio en la tasa de interés. ¿Bien? Entonces ahí está entonces la importancia del coeficiente B. Hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna duda respecto a este nuevo concepto de función de inversión? Luis, Samuel, Paula. Tengo una duda dentro de la ecuación de la función de gasto de inversión. Ya. Entre eso debe aparecer, digamos, lo que es el gasto de inversión autónomo, ¿cierto? Sí, siempre. ¿Cuál es ¿Cuál es un dentro de esa ejemplo función? del gasto en inversión autónomo? Veamos. Supongamos que en la economía, al final del año, nosotros tenemos acceso a los valores de la demanda agregada, ¿ya?, y los componentes, y entre ellos, ¿cuánto es el gasto en inversión? El valor que aparezca, supongamos, 5.000 millones de dólares en el año 2019, por decir algo. Ese fue el gasto en inversión. ¿Cómo se componen esos 5.000 millones de dólares? Obviamente va a tener un monto relativamente pequeño asociado al gasto en inversión autónoma. Es decir, aquel gasto que necesita realizar la empresa, sí o sí. Es decir, dijimos recién que el gasto en inversión fuertemente estaba influenciado por la tasa de interés. Obviamente, si la empresa requiere de todas maneras aumentar o invertir más, producto que haber una mayor demanda, entonces obviamente lo más importante es la tasa de interés. Pero hay cierto gasto en inversión que realizan las empresas que sí o sí lo tienen que realizar. Es decir, no va a ser importantísimo el ver cómo está la tasa de interés, porque de alguna manera
su equipamiento, por ejemplo, ya está relativamente obsoleto, de manera que sí o sí tiene que invertir. Por lo tanto, aquellos gastos que realiza la empresa en inversión, activo fijo, y que no están de alguna manera asociados ni directa ni indirectamente con la tasa de interés, son aquellos gastos que necesita la empresa realizar sí o sí. Eso es el gasto en inversión autónoma, ¿ya? Gastos, tal como veíamos la función de consumo. ¿Se acuerdan que tenía dos componentes, consumo autónomo y consumo inducido? El consumo autónomo estaba asociado básicamente a aquel consumo de las familias en bienes y servicios básicos, ¿ya? Que requieren fundamentalmente para poder subsistir. Acá ocurre una analogía similar con respecto a las empresas. Las empresas requieren sí o sí cierta gasto en inversión, ¿ya? Para poder subsistir, obviamente, para poder mantenerse en actividad, ¿ya? Por lo tanto, ese gasto en inversión que de todas maneras tienen que realizar es un gasto autónomo en inversión autónoma, ¿ya? Por lo tanto, si saben que tienen que hacerlo y la tasa de interés más bien alta, obviamente ellos van a tener que de todas maneras efectuar ese gasto en inversión, independiente que la tasa de interés esté más bien baja o alta, ¿ya? Ese gasto es fundamental realizarlo sí o sí en el corto plazo. Por lo tanto, los 5.000 millones de dólares, una pequeña parte de gasto de las empresas en inversión va a estar asociado precisamente a esta inversión autónoma. Pero la mayor parte de los 5.000 millones de dólares de inversión de las empresas en la economía están asociados a la tasa de interés. Entonces pueden ser unos 400 millones de dólares y el diferencial puede ser todo esto que está acá, ¿ya? 4.500 millones de dólares dentro de los 5.000. Y obviamente esos 5.000 millones de dólares que conforman los dos componentes va a ser parte de la demanda agregada, del gasto agregado. Uno es el gasto en consumo de las familias, otra parte es el gasto en inversión privada de las empresas, que son los 5.000 millones de dólares que vimos como ejemplo. Otra parte del gasto agregado es el gasto público que efectúa el gobierno. Y la otra parte del componente de la demanda o gasto agregado es el que representan las exportaciones netas de importaciones. ¿Bien? Por lo tanto, el gasto en inversión es muy importante y tiene esos dos componentes. No sé si ahí, Samuel, le queda un poquito más claro la importancia que tiene o dónde está inserto el gasto en inversión autónoma por parte de las empresas. Gracias. Ok. Bien. La gráfica que estamos visualizando ahora no tiene relación con lo que hemos visto anteriormente acá en la que es demanda agregada, porque en la demanda agregada tenemos los 4 componentes que ya sabemos, pero acá, en esta gráfica, lo que estamos haciendo es representar esta función de inversión. Por lo tanto, fíjense que la variable que hay en el eje de la ordenada es la tasa de interés y la variable que está en el eje de la abscisa es el gasto en inversión total. O sea, la variable gasto en inversión total, que es variable dependiente, está en función de la tasa de interés, que es la variable independiente. Por lo tanto, estas dos variables, tasa de interés y gasto total en inversión, son los que se escriben en ambos ejes. Eje de la ordenada, la variable independiente tasa de interés, y en el eje de la abscisa, gasto en inversión. Los 5.000 millones de dólares los podemos ubicar por aquí. Y la tasa de interés que existe en ese momento en el mercado la ubicamos en este eje. Ahora, la gráfica de la función de inversión la hemos representado con pendiente negativa. Volvemos a la función. Fíjense que B, que es la sensibilidad que tiene el gasto en inversión frente a las variaciones en la tasa de interés, representa el coeficiente angular o coeficiente o pendiente de la función de inversión. Y como B representa la pendiente,
fíjense que la pendiente tiene un signo negativo. Por lo tanto, el ángulo de inclinación de la función debe tener inclinación negativa. Por eso entonces se representa esta función de inversión con una inclinación o pendiente negativa que se la da B y su signo negativo. Ahora, si la función de inversión de alguna manera intercepta acá a ambos ejes, ¿ya? Lo va a hacer, por ejemplo, si intercepta el eje de la ordenada por aquí, significa que si la tasa de interés es tan alta como este valor donde se intercepta, significa que en ese punto el gasto en inversión va a ser 0. Eso es lo que significa este punto donde la función de inversión se intercepta con el eje de la ordenada. Repito, ese punto de intersección significa que a esa tasa de interés tan alta, como es muy alta, las empresas no están dispuestas a efectuar gasto en inversión. Por lo tanto, el gasto en inversión va a ser 0. El otro punto, si la función de inversión intercepta a este eje ya, de la abscisa, supongamos en este punto, significa que a una tasa tan baja como 0, el gasto en inversión va a ser el valor que esté en este punto donde la función toca al eje de la abscisa. ¿Ya? Esos son los puntos extremos. Pero lo importante para nosotros va a ser donde se producen modificaciones a este nivel en la función. Supongamos que la tasa de interés la ubicamos por aquí. Una tasa de interés I1, por aquí. Vamos a ver cuál es el gasto en inversión asociado a esa tasa de interés. En este punto se intercepta con la función de inversión. Y acá abajo vamos a tener un gasto en inversión I1. Si la tasa de interés que está por aquí llega a subir, supongamos una tasa de interés I2 por acá arriba, fíjense qué va a pasar con el gasto en inversión. Vamos hacia la función y donde toca la tasa de interés I2 a la función de inversión en este punto, bajamos al eje de la abscisa y vamos a apreciar que el gasto en inversión ha disminuido. O sea, cuando la tasa de interés tiende a subir, el gasto en inversión disminuye. Si la tasa de interés baja, el gasto en inversión tiende a aumentar. Y eso lo pudimos apreciar acá. Cuando la tasa de interés sube, el gasto en inversión baja. Si la tasa de interés tiende a reducirse en el mercado, el gasto en inversión aumenta. ¿Bien? Por lo tanto, lo hemos podido apreciar a través de la función y lo podemos apreciar también a través de la gráfica. He ahí entonces la importancia de la inclinación negativa que tiene la función de inversión. ¿Bien? La relación marca la relación inversa entre tasa de interés y gasto en inversión. ¿Bien? Esa gráfica siempre la tenemos que escribir o representar aparte de la gráfica anterior que nosotros habíamos estado analizando, que es la de la demanda agregada y el equilibrio en el mercado. ¿Ya? Son dos gráficas aparte. Tienen de alguna manera alguna relación, pero se representan en forma aparte. ¿Ya? A continuación, vamos a retomar la demanda agregada del modelo 2, ¿se acuerdan? Que es esta que está acá. Demanda agregada en el modelo 2 eran los tres primeros componentes. La demanda agregada es la suma del gasto agregado en consumo por parte de las familias, más el gasto agregado en inversión por parte de las empresas, más el gasto público. No alcanzamos a ver el modelo 3, pero si a estos tres componentes nosotros le sumamos un cuarto componente que conforma el sector externo, es decir, exportaciones netas, NX, que sería X, exportaciones, menos M, importaciones. ¿Bien? Entonces ahí tenemos los cuatro componentes de la demanda agregada. En el modelo 2, visto en la materia anterior,
pudimos apreciar que la función de consumo, o sea, el gasto en consumo, ya tenía estos componentes que están acá. Consumo autónomo más CTR más C factor de 1 menos T por Y. Todo eso era la función de consumo. Ahora, fíjense que el gasto público lo mantenemos autónomo, que los hemos escrito acá. Y fíjense que las exportaciones netas las vamos a representar también autónomas, es decir, no dependen ni de la tasa de interés, no dependen de la renta de la economía, las vamos a considerar autónomas. Pero este componente que está aquí, que en el modelo 2 lo habíamos considerado autónomo, lo vamos a introducir acá como, entre paréntesis, inversión autónoma menos B por I. ¿Ya? Piensen. Inversión total es inversión autónoma menos B por I. ¿Qué es lo que habíamos visto acá? Nuestra función de inversión es inversión autónoma menos B por I. Por lo tanto, esa I ahora pasa a tener dos componentes en la sumatoria de nuestro gasto agregado. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda? Hemos vuelto a poner los cuatro componentes: privado, consumo más inversión; público, gasto público; y sector externo con exportaciones netas. Y lo hemos desarrollado aquí abajo. ¿Alguna duda hasta ahí? Esa I que colocó ahora, de Sí. I menos B y el interés, esa es la que tiene la rayita arriba también, ¿cierto? Exacto, que no se alcanza a apreciar mucho ahí, pero Ok. esa ahí es la que tiene la rayita arriba, que es la parte autónoma. Esa que apenas se aprecia también ahí, pero esa ahí es la que tiene la rayita arriba, que es la inversión autónoma. Entonces, ese I lo hemos reemplazado por I autónomo menos la parte inducida del gasto en inversión, que es B por I. Obviamente, el consumo es lo que ya conocíamos en el modelo 2, que es esto que está acá. Y lo nuevo es que las exportaciones netas las hemos considerado con una rayita arriba, que significa que las exportaciones menos importaciones son autónomas. Autónomas quiere decir que no dependen ni de la tasa de interés, no dependen tampoco de la renta. ¿Bien? De modo que, si nos fijamos bien en los componentes autónomos de la demanda agregada, fíjense, el consumo tiene dos componentes autónomos, que es el consumo autónomo y la parte autónoma de las transferencias relacionadas con el consumo. El otro componente autónomo es que está asociado a la inversión, que es el que está acá, con la I con rayita arriba. Otro componente autónomo es el gasto público del gobierno. No depende ni de la tasa de interés ni de la renta. El gobierno, por política fiscal, toma la decisión de aumentar o disminuir el gasto público, así como toma la decisión de modificar o reducir las transferencias. Entonces, esos son autónomos. Y las exportaciones que nuestro país realiza de bienes y servicios hacia el resto del mundo, como también las importaciones que nuestro país realiza con el resto del mundo, las vamos a considerar también autónomas. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 componentes autónomos. Y esos 5 componentes autónomos le vamos a llamar gasto autónomo y lo vamos a representar por AU, o una A que aparece en el texto con una rayita arriba. ¿Ya? Da lo mismo A con una rayita arriba o AU con la rayita arriba. Eso se llama gasto autónomo y es la suma del consumo autónomo, transferencias autónomas, inversión autónoma, gasto público autónomo y exportaciones netas autónomas. Y lo que no es autónomo, es decir, básicamente este componente que está acá del consumo y este componente que está acá de la inversión, estos son componentes inducidos. Este está inducido por la renta hacia el consumo y este está inducido por la tasa de interés hacia la inversión. Esos componentes que no son autónomos los vamos a escribir acá. Entonces, más C, factor de 1 menos T, por Y, menos B por I. ¿Se fijan? Entonces quedó afuera.
fuera del gasto autónomo lo que es inducido. De modo que la demanda agregada en este modelo nuevo ISLM va a estar compuesta por gasto autónomo más C factor de 1 menos T por Y menos B por I. ¿Ya? Donde, como les decía, gasto autónomo es la suma de estos 5 componentes autónomos. Esa es la demanda agregada para este modelo. Vamos a graficar la demanda agregada a continuación. Para poder graficarla, tenemos que aquí, en esta ecuación de demanda agregada, distinguir estos dos componentes. Uno, el autónomo, y dos, los inducidos. Bien. Este componente inducido del consumo le da la pendiente a la demanda agregada. Y este componente autónomo menos el B por I le da el intercepto. Veamos. Fíjense en la línea de color negro que está acá. Esa es mi ecuación de demanda agregada. Y la ecuación de demanda agregada es igual a gasto autónomo más C factor de 1 menos T por Y menos B por I. Ahora también se puede escribir como AU, rayita arriba, menos B por I más C factor de 1 menos T por Y. ¿Bien? El intercepto de esta función de demanda agregada es el gasto autónomo menos B por I. Eso le va a dar el intercepto a la función. Es decir, el valor que tenga el restarle B por I al gasto autónomo, el valor que me dé es el intercepto de la función de demanda agregada en el eje de la ordenada. ¿Dónde se va a interceptar la función de demanda agregada? En el valor que resulte de esta resta. ¿Qué pendiente o inclinación va a tener la función de demanda agregada? Primero, la inclinación es positiva, y esa inclinación positiva la da ese pequeño signo más que está ahí. Veamos. Aquí, ese signo más es el que le da la inclinación, y esta es la pendiente. Y la pendiente tiene una inclinación positiva. Por lo tanto, esa inclinación de la curva se la da el signo más. Si tuviese un signo menos, entonces la inclinación sería negativa. Pero para estos efectos, la función de demanda agregada sigue teniendo inclinación positiva. Y el intercepto es AU, rayita, menos B por I. Bien. Ahora, hemos representado dos funciones de demanda agregada, pero vamos a ver enseguida por qué. ¿Bien? Pero lo importante es que la función de demanda agregada en este modelo, ya sea en la clase que estamos viendo hoy día, la próxima y las siguientes, hasta la materia, hasta completar la materia que entra para la tercera prueba de cátedra, siempre vamos a considerar la demanda agregada, cuando la tengamos que graficar, lo vamos a hacer de esta forma. ¿Ya? La función de demanda agregada va a tener inclinación positiva, el intercepto con la función de demanda, perdón, con el eje de la ordenada, siempre va a ser en gasto autónomo menos B por I, y la inclinación es positiva y se la da la pendiente C factor de 1 menos T. ¿Bien? Esa es la pendiente. El valor que tenga esa pendiente es el valor de inclinación que va a tener la curva de demanda agregada. Muy bien. Ahora, Profe, sí, dígame nomás. disculpe, porque es que aparecen dos líneas extras Ah, ¿por qué de la aparecen misma fórmula? dos curvas? Claro. Ya, lo Sí, vamos a sí. explicar de inmediato. ¿Ya? Ok. Pero antes de explicar eso, me interesa, es súper importante que les quede claro que la gráfica de la función de demanda agregada, que es esta, demanda agregada es igual a gasto autónomo más C factor de 1 menos T por Y menos B por I, la gráfica de esa función es esta que está aquí, sea esta negra o sea la roja, pero se grafica de esa forma. ¿Ya? Ahora vamos a explicar por qué aparecen dos funciones ahí de demanda agregada y no una, y por qué aparece una función acá abajo nueva, que ojo, no es la misma, esta que está aquí, no es la misma que está acá, se parece.
La que está aquí es la función de inversión y se representa por una I mayúscula. Pero la función que vamos a ver acá abajo y vamos a empezar a estudiar, de aquí para adelante, no se alcanza a ver mucho, pero ahí dice IS. IS es una función que nace a partir de los cambios en el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Pero no nos centremos todavía en esta IS. Vamos a ver cómo nace. ¿Ya? Entonces, vamos a pensar en un equilibrio inicial. Imaginémonos que en el mercado de bienes y servicios, este se encuentra en equilibrio originalmente, ¿ya? Con una función como la función de demanda agregada de color rojo. Esa va a ser nuestra función de demanda agregada inicial. ¿Bien? El intercepto es AU, raya, menos B por I, 1. O sea, vamos a suponer que en el mercado de bienes y servicios, que se encuentra en equilibrio con la función de color rojo, demanda agregada, existe una tasa de interés en el mercado I1. No importa el valor, supongamos que sea una tasa de interés de un 3%. Si la tasa de interés I1 es un 3%, por ejemplo, al graficar la función de demanda agregada, la vamos a graficar ahí. Y el mercado se va a encontrar en equilibrio para un nivel de renta Y1 asociado con una tasa de interés I1. Vamos a poder apreciar ahora cómo la demanda agregada se ve afectada por la tasa de interés, por los cambios en la tasa de interés. Bien, para eso, entonces, vamos a suponer, aquí dice, una reducción en la tasa de interés del mercado. Si la tasa de interés, dijimos, es I1, 3%, supongamos que la tasa de interés en el mercado se reduce de un 3 a un 2%. Por lo tanto, vamos a tener dos tasas de interés, I1 igual a un 3% y una tasa de interés I2 igual a un 2%. ¿Qué efectos trae consigo en el mercado de bienes y servicios una caída en la tasa de interés? ¿Cómo lo analizamos? Veamos. Fíjense, aquí vamos a situar entonces la demanda agregada en equilibrio. Esa roja que está acá arriba, esa roja, es esta función de demanda agregada que hemos representado acá. ¿Ya? Y esa función de demanda agregada está asociada con una tasa de interés I1. En la gráfica inferior hemos representado, o vamos a representar esa curva IS. Esa curva IS nace de la relación entre las modificaciones que se producen en la tasa de interés y los efectos en la renta y producto de la economía. Entonces, la tasa de interés es I1, supongamos un 3%. Y la economía se encuentra en equilibrio, donde la demanda agregada es igual a la oferta agregada o renta y producto, en ese punto. Por lo tanto, la economía se encuentra en equilibrio a un nivel de renta Y1, que está representado acá abajo también, y ese nivel de renta sucede gracias a una tasa de interés I1. Por lo tanto, en la gráfica inferior representamos la tasa de interés de mercado I1, que es un 3%, y un nivel de renta Y1. Ahora, dijimos, ¿qué pasa si la tasa de interés baja? De I1, 3%, baja a I2, 2%. La vamos a representar entonces en la gráfica inferior la tasa de interés más baja, porque recuerden que en este eje de la ordenada están las tasas de interés. Por lo tanto, tasa del 3% está acá. Y la tasa del 2% está aquí, más abajo. ¿Qué estamos apreciando que le ocurre a la demanda agregada? Fíjense. La demanda agregada, curiosamente, se está desplazando paralelamente hacia arriba, ¿ya? De la demanda agregada de color negro, en esta gráfica, no confundir con la de arriba, está desplazándose paralelamente hacia arriba. Y fíjense que
el desplazamiento paralelo ocurre por un aumento en el gasto en inversión. Veamos. Recordemos que la función de inversión está relacionada inversamente con la tasa de interés. Entonces, si en el mercado la tasa de interés está cayendo, ¿qué pasa con el gasto en inversión? Las empresas se van a incentivar a invertir, o sea, a solicitar créditos al mercado de capitales, obviamente, y entonces va a aumentar el gasto en inversión. Por lo tanto, toda vez que cae la tasa de interés, ¿ya? Es decir, ahí la tasa de interés está cayendo, aumenta el gasto en inversión. Como el gasto en inversión es un componente, fíjense acá, el gasto en inversión es un componente de la demanda agregada y tiene un signo positivo, quiere decir que cuando aumenta el gasto en inversión, suponiendo que las otras variables se mantienen constantes, entonces eso quiere decir que la demanda agregada va a aumentar. ¿Ya? Por eso entonces se explica que cuando cae la tasa de interés, aumenta el gasto en inversión. Y como el gasto en inversión es un componente importante dentro de la demanda agregada, al aumentar este gasto en inversión, la demanda agregada también aumenta desplazándose paralelamente hacia arriba. ¿Ya? Obviamente que la demanda agregada al desplazarse paralelamente hacia arriba, vamos a encontrar un nuevo punto de equilibrio. El anterior estaba acá, para un nivel de renta Y1. Pero ahora que la tasa de interés es I2 menor, la demanda agregada es mayor. Por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio se va a producir acá y el nivel de renta en la economía va a tender a aumentar de Y1 a Y2. ¿Por qué aumenta la renta? Fíjense, cae la tasa de interés. Las empresas que necesitan invertir visualizan esto y pueden apreciar que eso es como un incentivo para poder invertir más, ya que el costo del financiamiento ahora es menor. Al tener una tasa de interés menor, el costo del financiamiento es menor, por lo tanto eso incentiva a las empresas a invertir más. Aumenta el gasto en inversión y como aumenta el gasto en inversión, aumenta la demanda agregada. Y como aumenta la demanda agregada, las empresas visualizan en el mercado, las empresas que producen, visualizan que están demandando aún más unidades de su producto. Por lo tanto, ellas, ¿qué tienen que hacer? Responder con una mayor producción. Y por ende, las empresas al responder con una mayor producción, la renta y el producto en la economía tiende a aumentar. ¿Ya? Por lo tanto, la renta de las empresas que están produciendo esa mayor cantidad de bienes de inversión está aumentando. Obviamente, no solo la renta de estas empresas, sino que la renta de las personas que trabajan en estas empresas y por ende las familias también ven incrementada su renta. De modo que en la economía se produce un cambio desde este punto de equilibrio a este punto de equilibrio más arriba. Entonces hemos apreciado que cuando la tasa de interés en el mercado tiende a disminuir, aumenta el gasto en inversión. Eso trae consigo un aumento en la demanda agregada y finalmente un aumento en la renta y productos. Por lo tanto, el producto de la economía se expande de Y1 a Y2. Y obviamente, fíjense en forma paralela las dos gráficas. El punto de equilibrio que está acá está representado abajo en I1 asociado con Y1. Y el nuevo punto de equilibrio que está acá arriba ocurre cuando la tasa de interés baja y la renta aumenta, es decir, este punto que está aquí abajo. Si nosotros unimos estos dos puntos de equilibrio, vamos a conformar una nueva curva a la cual vamos a denominar IS. ¿Ya? IS, estas dos siglas, ¿ya? La I es por inversión y la S, que en inglés está asociada al ahorro, ¿ya? IS quiere decir que esta función que está aquí abajo, la azul, es la función que representa los distintos equilibrios en el mercado de bienes y servicios, toda vez que la tasa de interés cambia y por ende la renta se modifica. ¿Ya? Entonces, esta IS, repito, representa los distintos puntos de equilibrio en el mercado de bienes y servicios para los cuales hay una tasa de interés y un nivel de renta asociado. Una tasa de interés y un nivel de renta asociado. ¿Bien?
en cada punto de esta función IS va a haber un punto de equilibrio en el mercado de bienes y servicios cuando cambia la tasa de interés. Y cada tasa de interés va a tener asociado un nivel de renta de equilibrio propio. ¿Ya? Falta ver por qué la curva de demanda agregada se desplazó paralelamente y no cambió su pendiente. Veamos. Para eso, volvemos un poquito acá y visualizamos la función de demanda agregada. Sabemos que la pendiente de la función de demanda agregada es C factor de 1 menos T. Pregunta. C o T, ya, la propensión marginal a consumir o la tasa impositiva, ¿se vieron modificadas? No, ¿cierto? ¿El gasto autónomo se vio modificado? Tampoco. Lo único que se vio modificado fue la tasa de interés. Nosotros supusimos una tasa de interés I1 de un 3%. Y luego dijimos, vamos a suponer ahora que la tasa de interés de mercado baja. De 3% baja a un 2%. Entonces, lo único que se vio modificado fue el componente tasa de interés. Y la tasa de interés, fíjense, dentro de la función de demanda agregada, veamos esta roja, la función de demanda agregada, la tasa de interés está aquí, fíjense, en el intercepto. La pendiente no se vio modificada, pero el intercepto se vio modificado. Gasto autónomo no se ve modificado, pero el componente B por I se ve modificado. ¿Por qué? Supongamos que el gasto autónomo fuese 100. Supongamos que B es 50. Y supongamos, dijimos que la tasa de interés es de un 3%. Multipliquemos 3% por 50. Es un valor pequeñito, ¿cierto? ¿Cuánto les da multiplicar o sacar el 5% de 50? Perdón, el 3% de 50. Sería 1,5, ¿verdad? O sea, de 50 es 1,5. Por lo tanto, si tenemos gasto autónomo 100 menos 1,5, me va a dar 98,5. Por lo tanto, el intercepto aquí sería 98,5. Si la tasa de interés disminuye de un 3% a un 2%, el gasto autónomo es 100. Pero el componente B por I, ¿cuánto sería ahora? ¿Sería mayor o sería menor? Sería 50, que es B, por la nueva tasa de interés, que es un 2%. O sea, que ahora al multiplicar 50, Sería 1. 2% baja a 1, ¿cierto? O sea, ya no es 1,5. Por lo tanto, a 100 ya no le estoy disminuyendo 1,5, sino que a 100 yo le rebajo 1. 100 menos 1, 98, perdón, 99, ¿cierto? El intercepto original de esta demanda agregada es 98,5 y el intercepto de la nueva demanda agregada es 99. Por lo tanto, el nuevo intercepto ahora está más arriba. Toda vez que la tasa de interés disminuye en este intercepto, el intercepto en sí tiende a aumentar. Si la tasa de interés aumenta, este intercepto baja. ¿Bien? Entonces, hay una relación inversa entre la tasa de interés y el intercepto. Si la tasa de interés disminuyó, el intercepto aumentó. Como la pendiente no se vio modificada, el desplazamiento, el cambio de la demanda agregada de la roja a la negra es un desplazamiento paralelo. ¿Ya? Entonces, geométricamente, el desplazamiento paralelo de la demanda agregada se debe básicamente a que el intercepto de la función de demanda agregada ha cambiado. Cambió aumentando.
¿Y por qué aumentó el intercepto? Porque disminuyó la tasa de interés. ¿Bien? La pendiente se mantuvo, por eso es el desplazamiento paralelo. ¿Hasta dónde se desplaza? Hasta este punto. Por lo tanto, tenemos una demanda agregada roja inicial y una nueva demanda agregada de color negro final. Y la magnitud del cambio es básicamente, se debe al cambio que se produce en el gasto, en el gasto en inversión, producto de la caída de la tasa de interés. Al caer la tasa de interés, aumenta el gasto en inversión. Y si aumentó el gasto en inversión, aumentó la demanda agregada. Ahí tenemos dos puntos de equilibrio, el punto E1 y el punto E2. Y ese punto E1 lo asociamos acá abajo, E1. E1 tiene asociado una tasa de interés I1 y un nivel de renta Y1. Aquí en el punto E1, acá arriba, tiene asociado una tasa de interés I1 y un nivel de renta Y1. El punto de equilibrio E2 tiene asociada una tasa de interés más baja, I2, con un nivel de renta o producto más alto, Y2. Lo mismo que el punto E2 de equilibrio asociado. Tiene este punto E2, aquí en la demanda agregada, asociada a una tasa de interés más baja, que es I2, y un nivel de renta más alto, Y2. ¿Ya? Por lo tanto, hemos podido apreciar de que un cambio en la tasa de interés en el mercado de bienes y servicios va a provocar cambios en el gasto en inversión. Y los cambios en el gasto en inversión van a provocar cambios en la demanda agregada. Los cambios en la demanda agregada van a provocar nuevos puntos de equilibrio en el mercado de bienes. Y esos nuevos puntos de equilibrio, el inicial y el final, van a estar representados en la gráfica inferior de forma equivalente. Y cuando unimos estos puntos de equilibrio en la gráfica inferior, nace la curva que dijimos que la vamos a denominar como IS. ¿Y qué representa esa curva IS? Representa los distintos puntos de equilibrio en el mercado de bienes y servicios cuando se producen cambios en la tasa de interés y resultan cambios consecuentes en el nivel de renta y producto. Bien. Hemos entonces podido visualizar cómo nace la función IS y va a nacer siempre debido a cambios en la tasa de interés en el mercado. ¿Bien? Toda vez que cambie la tasa de interés en el mercado de bienes y servicios, se va a visualizar una curva IS y se van a producir deslizamientos a través de la curva IS. Aquí se produjo un deslizamiento desde el punto 1 hacia el punto 2, E2, un deslizamiento hacia abajo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés disminuyó. Si la tasa de interés hubiese estado aquí y hubiese aumentado, la renta o producto de la economía se hubiese contraído desde aquí hasta acá y se hubiese producido un deslizamiento a través de la curva IS hacia arriba. ¿Ya? Entonces, los deslizamientos a través de la curva IS se producen siempre que hay cambios en la tasa de interés. Y por ende, la demanda agregada va a provocar en ella desplazamientos paralelos hacia arriba, si es una caída en la tasa de interés, o desplazamientos paralelos hacia abajo de la curva de demanda agregada, si la tasa de interés aumenta. ¿Bien? Es una materia que va a haber que ir de a poco leyendo el capítulo en forma paralela a medida que vayamos viendo las clases, de modo de no perdernos y agarrarles bien el hilo a esta materia. ¿Mm? Duda, consulta. Vamos a agregar, si es que no hay más dudas o consultas respecto a este último tema,
como para concluir la clase de hoy día, retomamos la demanda agregada. La demanda agregada ya sabemos que es gasto autónomo menos B por I más C factor de 1 menos T por Y. Y esa demanda agregada, cuando la economía se encuentra en equilibrio macro, debe ser igual a la renta, ¿ya? Que es lo que ocurre en este punto de equilibrio. Cuando la demanda agregada es igual a la renta se ve en la línea de 45, en ese punto la economía se encuentra en equilibrio. Después ocurrió algo con la tasa de interés que hizo que la economía cambiara su equilibrio al punto de 2, pero en el punto de 2 hay una nueva demanda agregada, la cual se intercepta a la línea de 45, o sea, se intercepta o se iguala a la renta, por ende hay un nuevo equilibrio macro. Por lo tanto, toda vez que la demanda agregada se intercepta con la línea de 45, existe equilibrio macro. Y eso lo vemos aquí. Renta o producto es igual a demanda agregada. Y obviamente renta entonces es igual a este componente que está acá. Si nosotros pasamos el componente asociado a la renta que está aquí, lo pasamos restando a Y, me va a quedar Y menos C factor de 1 menos C de Y. Factorizamos por Y y pasamos todo de vuelta para el otro lado y vamos a determinar que el nivel de renta de equilibrio va a ser igual al multiplicador alfa G o alfa T, da lo mismo, por paréntesis, gasto autónomo menos B por I, cierre paréntesis. Entendiendo que alfa G o alfa T va a ser 1 partido por 1 menos C factor de 1 menos T. Es lo mismo que habíamos visto en el modelo 2 con el multiplicador alfa T. ¿Se acuerdan? Ese multiplicador del modelo 2 es exactamente el mismo multiplicador en este modelo ISLM. Porque lo único que hemos hecho en este modelo, hemos introducido una variable nueva, que es la tasa de interés asociada con la sensibilidad del gasto en inversión. Por lo tanto, ese nuevo componente no queda incorporado en el multiplicador, queda acá afuera. Gasto autónomo menos B por I. Es decir, en el modelo 2 de la clase anteriormente vista, la fórmula de la renta de equilibrio era Y igual alfa T por gasto autónomo. Pero ahora, en este modelo, lo que hacemos ahora para determinar la renta a través de una fórmula es Y igual alfa T por gasto autónomo menos B por I. O sea, el multiplicador va a ponderar al gasto autónomo menos B por I. ¿Ya? Donde alfa T o alfa G, que da lo mismo, es el multiplicador que habíamos visto en el capítulo número 9. ¿Ya? Esa es la nueva modificación que hacemos y hasta aquí vamos a llegar en la clase de hoy día. ¿Ya? Recordemos que lo que hemos comenzado a ver en esta clase y lo que vamos a seguir viendo en las próximas clases hasta la prueba se denomina modelo ISLM. Y en este modelo, que está visto en el capítulo 10 y capítulo 11, partimos analizando el mercado de bienes y servicios, el mismo mercado de bienes y servicios que vimos en el modelo 1 y modelo 2, ahora le hemos hecho una sola modificación. A la inversión ya no es solamente autónoma, sino que es inversión autónoma menos B por I. Y el cambio que produce en la demanda agregada, que habíamos visto en el modelo 2, es básicamente un cambio en el gasto autónomo que se incorpora XN, es decir, exportaciones netas de importaciones autónomas, y el otro cambio es acá, al cual a ese gasto autónomo le restamos el menos B por I. O sea, nuestra demanda agregada ha sufrido cambios en el gasto autónomo y ha sufrido un pequeño cambio en el componente inducido del gasto de inversión.
¿bien? La gráfica es exactamente la misma, ¿m? Que vimos en el modelo 2. Solo que ahora el componente que le da el intercepto está afectado por la tasa de interés. Y adentro de ese gasto autónomo se ha modificado con la incorporación, sumando las exportaciones netas autónomas. ¿Bien? Es la única modificación que hemos hecho ahora. Y se ha incorporado en el modelo ISLM una curva que se llama IS. Y esta curva nace y representa los distintos equilibrios en el mercado de bienes y servicios, toda vez que cambia la tasa de interés, y esos cambios en la tasa de interés repercuten en cambios en la renta y producto. ¿Ya? Entonces, toda vez que la tasa de interés cambia, la renta o producto cambia. Y obviamente se producen nuevos puntos de equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Y esos puntos, que aquí vemos dos solamente, son representados aquí abajo, y al unir esos puntos de equilibrio, entonces nace esa curva que le llamamos IS, que representa los equilibrios en el mercado de bienes y servicios, por cambios en la tasa de interés y repercusiones en la renta. Dudas, consultas. ¿Están todos check? Por lo menos dentro de las dudas que pueden asaltar ahora. Samuel, Carmen, Paula. No, todo claro, profe. Estamos todos check. Perfecto. Bien. Como lo dije, partiendo de la sesión de ahora, una vez que concluya esta sesión por Zoom, entre las 9 y las 11 de la noche, les voy a enviar a sus correos su prueba integral número 1, digitalizada con la nota y la corrección, más la pauta de corrección. ¿Ya? Y a partir de hoy día y hasta el próximo jueves, tienen una semana para revisar esa prueba, contrastarla con la pauta de corrección y ver si hay alguna observación. Ustedes me la hacen saber por correo y me indican si en la pregunta 2, letra B, o en la pregunta 1, en fin, cómo está asignado el puntaje, si está correctamente sumado. Ustedes me lo hacen saber a través de una observación por correo electrónico. Si no tienen ninguna observación, no me mandan ningún correo electrónico y asumimos que están conforme con la nota y no hay observaciones que hacer. ¿Bien? Por lo tanto, entre las 9 y las 11 de la noche de hoy van a recibir en su correo su prueba y la pauta. Y les voy a subir también al aula en un ratito más las diapos que hemos visto ahora y vamos a ver las próximas clases. Y voy a subir también algo de material adicional, unas pruebas y ejercicios también que vamos a ver más adelante. Bien, chicos, chicas, si es que no tienen más dudas, dejamos la sesión hasta aquí. Antes de retirarme y despedirme, una última pregunta, si tienen dudas. Dan check. Bien, chicos, entonces estamos en contacto y próximo jueves nos encontramos nuevamente continuando dentro del capítulo 10 con este modelo ISLM, Centro de la Macroeconomía Moderna. Que tengan una muy buena noche, cuídense mucho y estamos Gracias, aquí. profe. No hay por qué, que estén muy bien. Que esté bien. Vale. Nos vemos, profe. Chaito, nos vemos, que estén muy bien, chicos. Gracias, Chao, profe. profe. Chao. Chao.